El Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, conmemora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad, la igualdad con el hombre y su desarrollo íntegro como persona. Para conocer importantes datos y cifras sobre la mujer en nuestro país, nos acompaña en el set de Registra TV el doctor Carlos Arturo Martínez Gaitán. Él es funcionario de la Coordinación de Archivos de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Mabel. Y en la parte alta de nuestro auditorio nos acompaña también un grupo de funcionarios de la entidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, doctor, vamos a empezar a hablar de las mujeres en Colombia. ¿Cuántas mujeres aparecen, por ejemplo, inscritas en el Archivo Nacional de Identificación, ANI? El Archivo Nacional de Identificación es una base de datos que contiene todas las cédulas que ha expedido la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero esas cédulas no están todas vigentes, porque hay unas que ya no lo están, que han sido canceladas porque la gente se ha muerto, o porque algunas personas han sacado más de una cédula, o porque otras han suplantado a otras personas. Hay una serie de condiciones y de causas para que una cédula sea cancelada. En ese Archivo Nacional de Identificación, en esa base de datos, en cifras redondas hay 20.270.000 cédulas de mujeres. Y de esas 20.270.000, 17.880.000 más o menos están vigentes. Eso significa que las mujeres son el 50.8% de las cédulas vigentes que hay en el país, o sea que son una ligera mayoría las ciudadanas frente a los ciudadanos colombianos. Es decir, que en Colombia hay más mujeres que hombres. En Colombia hay más mujeres que hombres, es casi mitad y mitad, pero las mujeres son un poquito más. Claro. Bueno, el año pasado se celebraron 60 años de tener la cédula de ciudadanía en el país, pero antes las mujeres, ¿cómo hacían para identificarse? Sí, mira, hasta mediados del siglo pasado, las mujeres eran prácticamente apéndices de los hombres. Y generalmente se identificaban con la tarjeta de identidad postal, que era expedida por la Administración de Correos, por la Administración Postal Nacional. Esa tarjetica, una libretica de color café, era la que servía para identificar a las mujeres, porque la cédula electoral y posteriormente la cédula de ciudadanía estaban reservadas exclusivamente para los hombres mayores de 21 años. Y que eran los que podían votar, ¿no? Que eran además los que podían votar. Sí. Pero el decreto 502 de 1954 estableció que la cédula de ciudadanía se debía expedir a todos los colombianos mayores de 21 años. Es decir, extendió la cedulación a las mujeres. Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica en dar esta posibilidad a las mujeres de identificarse en igualdad de condiciones con los hombres, pero curiosamente fue uno de los últimos en implementarlo. ¿Sí? La importancia de la mujer es innegable, no solo como apoyo y como compañía del hombre, sino como una persona que actúa activamente en el desarrollo social, dentro de la organización social, y por lo tanto que hace importantísimos aportes al progreso del país. Exactamente, usted estaba diciendo ahora que la cédula se entregaba a los 21 años, ¿en qué momento entonces la edad mayor? Exactamente. ¿Fue a raíz de la entrada de las mujeres al proceso o no? No tuvo nada que ver. Eso fue posterior, fue en el año 1975 que la edad para obtener la mayoría de edad se disminuyó de 21 a 18 años. Pero desde 1954 las mujeres mayores de 21 años podían ya tener su cédula de ciudadanía. Sin embargo, la primera cédula fue expedida en 1956. Eso le iba a preguntar, ¿existe algún registro de quién fue esa primera mujer que recibió la primera cédula en el país? Claro, la cédula número 20.000.001 fue expedida el 25 de mayo de 1956 a la que entonces era la primera dama del país, a doña Carola Correa de Rojas Pinilla. Claro, y después de haber recibido esas cédulas, ¿cuánto tiempo se demoró la mujer para poder votar? Porque usted hablaba ahora que fueron dos cosas diferentes. Una cosa era tener el documento y otra ya poder entrar a ejercer su derecho al voto. Sí, en 1954, al tiempo que les dieron a las mujeres la posibilidad de tener cédula de ciudadanía, también les dieron la posibilidad de votar. Pero como las mujeres no estaban acostumbradas
la posibilidad fue poca. Entonces se convocó el plebiscito de 1957, en el cual se aprobó el Frente Nacional que todos conocemos, y en ese plebiscito de 1957 fue cuando las mujeres votaron por primera vez. Valentina es uno de los nombres más comunes de esta generación, pero ¿qué otros nombres son así como muy sonados en estos últimos 10 años de mujer? De niñas. Sí. En el caso de las niñas son muy comunes Isabela, Mariana, Salomé, Valentina, como ya dijiste, Luciana, Valeria, Sofía, son como los nombres más comunes, pero entre la gente mayor también hay nombres muy raros, ¿no? Muy curiosos. Y desde luego pues hay también una estadística de la registraduría de los nombres más comunes entre las personas mayores. Claro, porque los nombres de las abuelitas pues ya no se usan mucho. Es decir, nombres como Esperanza, Gladys, este tipo de nombres que eran tan comunes hace años, pues ya hoy en día a una mamá no se le ocurre poner ese tipo de nombres, ¿no? Sí, sin embargo hay algunos nombres que persisten. Por ejemplo, el nombre más común en el país es Luz Marina. ¿Luz Marina? Luz Hay Marina, muchas Luz Marinas, ¿será Luz porque, Marina, porque nuestra primera reina o la única que hemos tenido es Luz Marina? Es posible que sea eso, pero Luz Marina es el nombre más común en el litoral pacífico, en casi todos los departamentos de la costa atlántica, en Antioquia, en la zona cafetera. ¿Nombres gringos o de otros idiomas se dan mucho en el país? Esos nombres que uno le roba. Hay cosas curiosas. Por ejemplo, hay un nombre que es bastante común, que es Usnavi. Usnavi fue muy común en una época y se originó en el hecho de que había unos buques de la Marina de Estados Unidos en alguna parte de la costa atlántica y decían US Navy. Entonces la gente le ponía a las niñas el nombre de Usnavi. ¿Hay algún nombre de alguna mujer que sea el más largo? Que ustedes tengan un registro. Sí, hay unos nombres demasiado largos. Recuerdo en este momento, por ejemplo, uno que tiene un nombre común seguido del Sagrado Corazón y de la Santísima Trinidad. Y hay otros nombres que son pues una sucesión de nombres comunes. Hay gente que tiene hasta 7, 8 nombres. Este año es muy importante porque estamos en año preelectoral. A propósito de esto, ¿cuántas mujeres conforman el censo electoral? Específicamente el censo. Sí, según un informe del doctor Luis Carlos Donado, que es el director de censo electoral, en hay 16.653.500 mujeres, más o menos. Sí. ¿Y en porcentaje? Eso representa el 52% del censo electoral. O sea que estamos en la mitad es consistente también, con el ANI. Desde luego que la cantidad de mujeres que hay en el censo electoral es menor que la cantidad de mujeres que hay en el Archivo Nacional de Identificación. Bueno, ¿existe algún departamento donde el censo electoral esté compuesto en su mayoría por mujeres? Porque a nivel nacional ya veíamos que era más o menos 50-50. Pero ¿en qué departamento las mujeres como que llevan las riendas en algo? Casi en todos. ¿Sí? Hay 24 departamentos en que son mayoría las mujeres. Mayorías, digamos que en ningún caso alcanzan el 55%, pues, 49-51, 48-52, como empate técnico. pero en 24 departamentos son mayoría las mujeres. Y los 10 departamentos, las 10 circunscripciones electorales en las que no son mayoría las mujeres, representan algo así como 800.000 cédulas del censo electoral, porque corresponden principalmente a las antiguas intendencias y comisarías. Sí. En la mayoría del país y en los departamentos más grandes de la mayor población son mayoría las mujeres. Claro, pero en el censo electoral, ¿uno podría tener alguna estadística, ya no hablando específicamente del censo electoral, de algún departamento donde haya más mujeres que hombres? Donde uno diga, no, es que en tal departamento nacen más niñas que niños o siempre ha habido más mujeres. ¿Existe eso en el país? ¿Se puede medir? Sí, claro. Por eso te estoy diciendo, en 24 departamentos hay más mujeres que hombres en
según el Archivo Nacional de ¿Pero hay alguno Identificación. que sea el que más mujeres en tiene? En Bogotá hay más mujeres que hombres, en Antioquia, en el Valle, en los departamentos más grandes, la mayoría de mujeres es como más sensible, pero en ningún caso la diferencia es, digamos, que de más de 4, 5 puntos. En el exterior, ¿cuál es el potencial electoral femenino? Porque ya hemos hablado a nivel interno, pero ¿qué pasa afuera? En los consulados están inscritos en el censo electoral aproximadamente 490.000 colombianos, y de ellos 243.000, o sea, el 51.8% son mujeres. Más o menos se mantiene la tendencia. Sí, exactamente. Y en las elecciones de autoridades locales del año 2011, ¿aumentó el número de mujeres inscritas en comparación con el año 2007? O sea, la tendencia es a que cada vez más mujeres... Sí, un incremento que pues no fue sustancial, porque igual las mujeres han venido votando desde 1957, pues cada vez participan más desde el punto de vista pasivo, porque desde el punto de vista activo pues hay unos fenómenos distintos. Por ejemplo, en el año 2007 se inscribieron para las elecciones locales 16.975 mujeres como candidatas a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos municipales, a las asambleas departamentales, a las juntas administradoras locales. Y 4 años después, para el mismo tipo de elecciones, para las elecciones locales, ya no fueron las 16.975, sino 36.137. O sea que hubo más del doble de nuevas candidatas que en el 2007, hubo un crecimiento de 113% más o menos. Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, Mabel, gracias por la invitación. A nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado, y a todas las mujeres que nos están viendo en este momento, feliz día por el Día de la Mujer, y los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.